Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación de participar en este debate. Lo valiente no quita lo cortés y lo cortés no quita lo valiente, y vamos al grano. Tres temas nos convoca esta discusión, o están involucrados en ella. Primero, la naturaleza de la crisis mundial. En segundo lugar, no podemos dejar de hacer referencia en relación a esta situación catastrófica que estamos viviendo, urbi et orbe, en la ciudad y en el mundo, a un debate que involucró a compañeros que estamos en esta mesa. ¿Y a qué demuestra en relación a ese debate que tuvimos? Y en tercer lugar, alguna reflexión sobre el proceso político que queda planteado en este contexto al cual todos estamos obligados a aludir. Sobre la naturaleza de la crisis actual, a mí me parece que hay que ir mucho más allá de las cifras que retratan la magnitud de un quebranto y de una bancarrota económica sin precedentes. Por eso no voy a dar ninguna, todos lo conocemos. Creo que hay que ir más allá de la descripción también del desmoronamiento de orden social internacional que esto implica en dimensiones que van mucho más allá de la economía, que para precisar requieren que definamos bien cuál es el lugar histórico de esta crisis. En esto, y Claudio tuvo la virtud de poner los puntos sobre las IES al plantear algunas cosas, yo pienso que es totalmente insuficiente decir que es una crisis capitalista. En 1873 hubo una crisis capitalista, y a partir de ahí hubo por lo menos dos gigantescas crisis capitalistas o tres, y en el medio muchísimas más. ¿Qué crisis capitalista es esta? En 1848 el Manifiesto Comunista salió porque había una crisis capitalista. Después que Marx escribió alguna cosa y dijo, bueno, no, la próxima va a haber una oportunidad 10 años después. ¿Hay crisis capitalistas hace 150 años? ¿Cuál es la peculiaridad de esta? Naturalmente no es que sea una crisis de sobreacumulación, ni tampoco que sea de sobreproducción. Todas las crisis capitalistas, en principio, son crisis de sobreproducción, ni bien toman una dimensión determinada. Aludir al carácter histórico de la crisis es situarla en el contexto de un proceso de desarrollo de la humanidad en el último siglo. Algunos dirán, bueno, pues si todo el tiempo se está haciendo referencia a la crisis del 75, de la década del 70, mencionó algo Chipi sobre esto, o a la crisis de finales de la década, conocida como la crisis del 29. Ahí está. Pero cuando se hace referencia a datos menores. Por ejemplo, todavía la crisis actual no llegó al nivel de desempleo que provocó la crisis del 29. O el Producto Bruto no cayó en la proporción que cayó entonces. Y respecto al 75, vuelta a hablar de variables económicas. No importa demasiado, hay que ir más allá. ¿Qué quiere decir ir más allá? Esta crisis, en primer lugar, es una crisis mundial que no tiene antecedentes. En el 29, y para tomar un aspecto formal, pero que vamos a tirar del hilo para ver lo que significa, una parte enorme de este planeta había sido sustraída al metabolismo de la acumulación capitalista. Era la vieja Rusia de los zares. Es cierto que ahí había degenerado un proceso político, pero la crisis del 29 no tocó a la vieja URSS, y hasta le dio una oportunidad al régimen criminal que había ahí instalado. La crisis del 75 mucho menos, porque ya para el 75, y hubo una alusión creo que en esta mesa, otros territorios habían sido sustraídos al metabolismo del mercado mundial capitalista. Pero esta crisis se caracteriza por referencia a ellas, no por el ámbito geográfico más extenso,
en el cual se manifiesta, aunque es un dato, se expresa en otra cosa. Al ser mundial por la razón geográfica que yo apunto, está implícita que esta crisis sucede a un inédito proceso de restauración capitalista en casi la mitad de la geografía mundial en donde el capital habría sido expropiado. Un acontecimiento histórico. Parecía que venía la noche. Y fue un recurso último que utilizó el capital para salir de una impaz profunda, de un empantanamiento muy grueso que sufrió en la década del 70, del cual salió violentamente a atacar en todos los frentes. Primero atacó a su propia clase obrera, con Reagan, con Thatcher, con la decadencia de las condiciones de vida en los viejos imperios, con el cese de los ingresos, con la liquidación de viejas conquistas sociales. Luego sacudió a la llamada periferia capitalista. En ese momento se decía el tercer mundo, ya no se menciona. Eran los años del saqueo de la deuda externa, de la depredación ambiental y sanitaria de nuestro continente, de la década de perdida en la literatura académica. Y cuando eso no bastó, fue por más. Y creyó que tocaba el cielo con las manos. Y fue por la URSS, y fue por China, y restauró el capitalismo. Y las bolsas saltaron eufóricas. Habían ganado, ahí hay un problema de pronóstico. Hubo dos pronósticos. China y Rusia le abren un porvenir y un horizonte que el capitalismo nunca tuvo. Y era por lo menos para reflexionar, no era gratuito. Y hubo otro pronóstico. El pronóstico de que la restauración capitalista en aquellos viejos estados obreros no iba a poder sortear el límite histórico insalvable del agotamiento del capital. Es un pronóstico, a que no le gustan los pronósticos. El marxismo ha hecho grandes pronósticos en el siglo XX, enormes. El marxismo pronosticó que con el imperialismo venía una era de guerras, revoluciones, decadencia y descomposición social. Y miren el siglo XX. El marxismo pronosticó antes que nadie que si la revolución rusa permanecía aislada, venía la restauración. ¿Cómo que no valen los pronósticos? Y nosotros hicimos ese pronóstico. Algo tocó Chipre acá. China va a estar condicionada a la evolución de este agotamiento del capital, porque la crisis del 70 no fue tampoco una crisis cualquiera. Pensaron, y todavía se difunde en las facultades que enseñamos nosotros, que eran 30 años gloriosos los que venían, o muchos años gloriosos los que venían después de la guerra, y no vinieron. Es mentira que fueron 30. Se reconstruyeron después de 2 guerras mundiales, después de una depredación como la del año 29, a mediados del 50, y en el 60 empezaron a los barquilazos, y vino el 68, y vino el 75, y los yanquis lo echaron de Vietnam, y la revolución socialista hacía una pata en Europa en Portugal. ¡Epa! Se viene el mundo abajo y mire, 2 guerras, 2 limpiezas enormes de capital y no alcanzó. Vamos por todo, fueron por todo, pero esa crisis era el resultado de una impaz secular que venía de esas 2 guerras, venía de la crisis del 29 y venía de todo este siglo que el marxismo pronosticó. Así que visto en perspectiva, este es el lugar histórico. Yo le decía el otro día en el debate que tuvimos a Cristian, que a riesgo de ser hegeliano, y yo no soy hegeliano, salvo que soy marxista, esta crisis mundial es el segundo acto de la gran crisis mundial, la gran crisis, que fue la Primera Guerra y la Revolución Rusa, el trastocamiento de todos los valores de la sociedad, el hundimiento de una carnicería universal, la caída de las viejas direcciones obreras, el contraste entre eso y el progreso universal que se preveía hasta años antes, porque parecía que se iba a tocar otra vez el cielo con las manos de cualquier lado. Y de esa enorme crisis salió octubre. Y octubre fracasó. Y eso no le dio al capitalismo un horizonte estratégico nuevo, porque no se puede. Cuando uno cumple una edad determinada, ya lo charlé aquí a la compañera, no hay vuelta que dar.
no tiene arreglo. Entonces no es un problema de descomposición capitalista, como si al Partido Obrero y a mí nos gustaran los calificativos morales y enérgicos. Somos personas apasionadas. No, no es así. Esta caracterización es tan importante que, miren, más allá de las mediaciones y de la táctica genial de Lenin y de Trotsky, esta caracterización es la que lanzó el famoso Octubre. Porque Rusia estaba preparada para el socialismo. Rusia no estaba preparada para el socialismo. ¿Por qué le hicieron la revolución? Porque el capitalismo había llegado a un límite histórico. Eso es definitivo. Si no hay ave fénix, en eso coincido con Claudio, tiene que haber una trayectoria, una tendencia. Y esto me lleva al segundo punto. Miren, ¿qué debatimos nosotros? Con Claudio, y hasta ahora no proferí ningún insulto en los textos, a veces estoy un poquito más enérgico o enojado. ¿Qué debatimos? Y los compañeros intervinieron. Hoy me presentó al compañero que también participó de esta discusión. Una cosa esencial, una sola, después 20.000 accesorias. Por ejemplo, se dice que discutíamos si después de la crisis hay recuperación. No. Cuando Claudio y yo teníamos 18 años, que hace bastante, bueno, él tiene menos que yo, o sea, cuando yo tenía poco más, yo tenía 18, leímos un folleto de Guillermo Lora que explicaba la revolución permanente, de esto hace 40 años. Y ese folleto empezaba diciendo lo que la revolución no permanente no era como concepto, porque se la deformaba mucho. Y decía, revolución permanente no es el despelote todo el tiempo. Bueno, lo estoy un poco caricaturizando, pero es así. Es algo más complejo, más conceptual. La teoría del derrumbe, el catastrofismo, no es que estamos siempre en la lona y nunca se recupera y nunca sube y nunca baja. No puede ser. Pero no porque, vamos a ver que yo lo hubiera dicho. Nadie me tiene que responder, porque se descalificaría respondiéndome. Es menor el problema. Supongamos a quien dice, el cataclismo cuando va a caer va a ser cataplum. Y yo digo, discutamos el problema. No era ese el problema. El único problema es el siguiente. Yo afirmé, y yo no inventé nada, pertenecemos a una tradición teórica, con uno de los mayores estudiosos de la obra de Marx, si no el mayor, del siglo XX, que llegado a un punto, las tendencias del capital a valorizarse sobre la explotación del trabajo quedan anuladas, simplemente porque tiende a expulsar el trabajo en la competencia entre muchos capitales. No puede zafar de esa contradicción. Y el que planteó esta cita, y le agregó, en el marxismo hay una tendencia, una teoría del derrumbe, que solo los revisionistas criticaron, fue Roman Rozdolsky. Yo dije, sí, tiene razón Roman Rozdolsky. Claudio, con todo derecho, dijo que no. Acá no hay un debate. Y los compañeros tampoco admitieron que fuera una tesis marxista. Ese era el debate. Porque en la teoría del derrumbe está todo. En la cita que yo dije un poco difícil. El capitalismo tiende a autodisolverse. Lo digo de forma provocadora para que me digan, epa, ¿qué dice? Le dice, solo se cae. Sí, mis amigos, se cae solo. Por lo que está pasando, ¿quién tiró ahora el capitalismo? ¿El Partido Obrero no? No, eso seguro. Estamos en una coincidencia total. Nosotros no lo tiramos. Se cae por sus propias contradicciones, porque no puede funcionar sobre la ley que el propio capital desarrolla, es como los jóvenes y los viejos. Está envejecido. Si tenemos tiempo, podemos hacer un desarrollo teórico. El capitalismo tiende a anular la ley del valor. Miren, Rozdolsky dice, y voy al debate teórico, que una parte de los Grundrisse solo puede leerse conteniendo la respiración por la profecía histórica que contiene. ¿Qué párrafo es ese? El párrafo en el que Marx dice, y lo estoy traduciendo, después si bien lo puedo leer, yo no lucho solo por emancipar a los trabajadores, lucho por la emancipación de la humanidad del trabajo, que tenga mucho tiempo libre, que pueda avanzar, que pueda crear, porque esa posibilidad crea el capitalismo, que solo puede vivir explotando al trabajador y en la competencia desplaza al trabajo en lugar de producción. Eso se traduce en la pavada de la escuela convencional. ¡Qué drama la tecnología! ¡Qué drama! Nos mata de hambre. ¿Cómo va a ser un drama la tecnología?
dicho en un lenguaje más elevado, era esa tendencia que Marx señaló. Por eso Rodolfo, ese era el único debate. Y es hablar de un capitalismo sí que se descompone, que nos puede llevar a un retroceso civilizatorio. Esto es crear también conciencia entre la vanguardia sobre el compromiso que tiene que asumir. Pero ¿y cómo? Después que lo dijo Lenin, ¿no creció el capitalismo? Sí, eso lo va a hacer la barbarie. Porque el indicador teórico de esta observación es la siguiente, miren compañeros, para no hacerla difícil. Las crisis, por eso está mal teóricamente hablar solo de crisis capitalista. Las crisis deben ser entendidas a la luz de la tendencia al derrumbe, del movimiento histórico del capital. Solo ese movimiento histórico me coloca la crisis en un plano adecuado. Y la crisis no puede explicar la tendencia al derrumbe. Ese, pienso yo, sin faccionalismo, que fue el error teórico en algunos compañeros que participaron en el debate. La tendencia al derrumbe se expresa en las crisis y en las euforias. Y hasta Chipi lo dijo hace un rato para que vean que no soy nada faccionario. En las euforias se expresa totalmente y en las crisis también. Hay que analizar las crisis por la tendencia al derrumbe, por la tendencia capital a la autodisolución, a caerse solo. Ahora, los que me entienden de una manera que puede ser desaforada, serénense. El capitalismo se cae solo, pero no se sustituye solo a sí mismo. Eso nos cabe a nosotros. Pero caerse cae solo. Si no se cayera solo, no podríamos emprender una acción, que acá todos coincidimos, en principio de palabra, socialista, revolucionaria, para sustituirlo. Entonces esa es la relación que tiene con el debate y con los pronósticos, porque tenemos esta tesis, nosotros formulamos el pronóstico sobre China, no por otra razón, y sobre la Unión Soviética. Y ahora, pasando, estoy bien con el tiempo, ¿no? Bueno, perfecto. Porque formulamos este pronóstico y tenemos esta concepción teórica, podemos entrar en este proceso político en términos adecuados. En cambio, las tesis que dicen que sea crisis, yo voy a agregar a Claudio y poner el nombre de Claudio, donde Claudio no puso el nombre del Partido Obrero. Por ejemplo, Claudio dijo, hay que decir crisis capitalista, no crisis de descomposición, putrefacción de capitalismo, como dice el Partido Obrero. Hay que tener interlocutores válidos. Aglietá, Dumenil, en mi opinión carece mucha importancia, y no ámbito financiero, como hace el Partido Obrero y Prensa Obrera. Y dijo también alguna otra cuestión, donde está bien, que me parece muy bien, a mí me gusta el debate franco. En este plano, el problema es otra vez la terrenalidad de la política. Yo fui muy duro, él dijo, se reunieron los EDI, los economistas de izquierda. Bueno, se reunieron acá. Yo hice una crítica a lo que dijeron acá también, después si quieren las vemos. Pero antes de reunirse acá, se reunieron en Venezuela. Yo ya debatí con Julio Gambira, que con Claudio firmó una declaración de los economistas de izquierda frente a la crisis mundial. ¿Qué proponía como medida práctica? Chipe lo dijo de pasada, menos apasionado que yo. Que se reúnan los gobiernos capitalistas del continente para dar una solución. No, no puede ser. Todos. Pero todos, todos. No Chávez y Morales, que más o menos admitamos, mira, se me enojan los PTS, no solo, todos. Calderón, este colombiano perdió la guerra civil, ¿cómo se llama? Uribe, con Lula, con Bachelet, ¿cómo es posible? Quiere decir que algo falla en la caracterización. Si se va a enfrentar a la crisis mundial de esta manera, Gambira me respondió, fue muy respetuoso el debate, como acá, que era para una respuesta continental. No, la respuesta continental tiene que ser la de estimular lo que Chipe acá llamó un desarrollo político independiente, las masas obreras, campesinas, para crear un polo y una alternativa a esto que se deshace. Porque esto es lo que yo quiero concluir, no tengo más tiempo, después agrego más cosas. El problema que enfrentamos es que peor que el derrumbe del capitalismo, y esto discrepo con Claudio, es el derrumbe de la izquierda. Porque una izquierda que propone Serena Uribe, Calderón y Lula para resolver la crisis está derrumbada. Y no puede dar una respuesta al problema. En cambio, si trabaja tenazmente en la dirección de un planteamiento obrero y campesino para América Latina, va a salir adelante. Porque la crisis, en esto coincido con el compañero Castillo, va a remover almas y mentes a nivel mundial. ¿La gente va a salir con la cabeza revolucionaria? La respuesta es no. Va a salir porque no aguanta más y porque la hambruna, la miseria y el desastre va a ser brutal. Pero
cuando la miseria, la hambruna y el desastre es total, las cabezas piensan, las clases se posicionan y uno formula un programa. Acá fue insinuado. Hay que tener esta visión y este coraje y estos pronósticos para hacer de esta crisis mundial la posibilidad de resolver lo que 100 años de historia no nos permitieron resolver. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias? Estas circunstancias requieren hombres que piensen que puede estar a la altura de eso. Y el Partido Obrero ha trabajado por eso hace 40 años y está orgulloso de ese trabajo hecho. Muchas gracias. Bueno, para terminar la primera ronda de intervenciones, Eduardo Lucita. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco yo también al IPS la amabilidad de haberme invitado e incluso de haberme esperado porque tenía algunos problemas de salud y a pesar de que estoy un poco cachuzo me admitieron, así que doblemente agradecido. Y también saludar la iniciativa y el momento y la oportunidad de hacer estas jornadas del marxismo 2008. Y me parece que tomándome del título de la mesa de hoy, yo quiero afirmar la noción, que acá ya se habló en un sentido y en otro, de la crisis como una crisis del capital. En el sentido, como ya lo explicó Gruner acá en esta misma jornada hace un par de días atrás, no es solo un problema de economía ni es solo un problema político, es una dimensión de la humanidad la que está incluida en esta crisis. Porque es una crisis económica de proporciones que se da en el trasfondo de una crisis alimentaria y de una crisis ambiental de proporciones desconocidas, por lo menos en lo que va de la historia de la humanidad en esta última. Solo pensar que en la década del 60 se calculaba que había 80 millones de pobres en el mundo y hoy hay 800 millones de pobres. Sobre esa base, dicha así con dos números solos para no afirmar demasiado número, es que se da esta crisis. A mí sí me parece importante señalarla como crisis del capital para distinguirla de toda esta vulgata periodística que ya se habló acá, de los opinólogos que plantean, que dividen además la crisis financiera por un lado, la economía real por el otro, intentando desconectar un sector del otro, y por lo tanto, cuando ponen el acento en la codicia, cuando ponen el acento en este asunto de la plata loca, de querer hacer del dinero más dinero sin pasar por el complejo trámite de la producción, en realidad están exculpando al sistema del capital. Entonces, a mí sí me parece importante afirmar esto como una crisis del capital. Porque esta crisis, más allá de los rasgos propios y específicos que tiene, sí es una crisis, en esto creo que no hay duda, es una crisis de sobreacumulación de capitales, de sobreproducción relativa de productos manufactureros, que se combina con una escasez relativa de la producción de materias primas y de recursos energéticos. Es una crisis que en realidad tiene una dimensión mayores a la de los años 80, de los años 70. Y que en algunos aspectos me parece a mí es más compleja que de los años 30, aunque aún no ha llegado, como decía Pablo recién, a la profundidad de la de los años 30. Pero al mismo tiempo, esta crisis no hay que verla como una burbuja que explota y se reabsorbe, como fueron todas las que se vienen dando en la periferia, en México, en Rusia, en el sudeste asiático, en Brasil y en la Argentina, que en realidad eran crisis que actuaban como válvula de escape para ir demorando la crisis en el centro, como se ha dado ahora. Hay que verla en realidad como un proceso en su desarrollo. Las condiciones de esta crisis se vienen constituyendo desde mucho tiempo atrás. Se explayaron a mediados del 2007, se profundiza con un salto al vacío de la crisis con la caída de Lehman Brothers y hoy vemos que tiene una profundización aún mayor. Ya no se discute si hay desaceleración ni tampoco si hay recesión. Se está discutiendo si se entra en una depresión de larga duración. Y los artículos que se conocieron esta mañana de este Rubini, que hoy está famoso, está planteando que vamos a un periodo de liquidación de stock y baja de precios, es decir, de estancamiento como mínimo con deflación. Ahora, la crisis realmente estalló, como todas estas crisis, por el sector financiero. No pueden estallar de otro lado que no sea de este, ¿no? Y en ese sentido es real, porque el capital ficticio que se había creado era por lo menos 10 veces superior al capital productivo.
esta crisis estaba en el horizonte. Ahora, estalló por el lugar donde el neoliberalismo más había triunfado, por el individualismo, por la inversión privada, por el mercado, por haber hecho del dinero la medida de valor de todos los valores. Y en ese sentido, como decía el Chipi, tiene un profundo contenido de deslegitimación del propio sistema del capital. Y creo que, tomando el tema de hoy, la perspectiva del marxismo, creo que esta es la primera cuestión que tiene que agarrar el marxismo. Hoy está la posibilidad de argumentar y desarrollar algo que nosotros sabemos desde hace muchos años, que el capital es la principal traba para resolver los problemas y los males que el propio capital le provoca a nuestras sociedades. Hoy hay condiciones excepcionales para desarrollar esta argumentación y para dar un debate de ideas frente al conjunto de la sociedad. No tanto es importante entre nosotros, sino frente a la sociedad. Este es el problema, porque el problema es que, y es lo que quisiera plantear como segundo punto, es el problema de los ciclos. Yo creo que el neoliberalismo está agotado. Lo que estamos viviendo ahora es el estertor, el estirar la pata del neoliberalismo. Pero este agotamiento no se da, se viene dando desde varios años para atrás. Agotamiento, a mi juicio, que no es producto de su fracaso, sino de su éxito, porque logró la mayoría de las cuestiones que se propuso y sobre todo estableció una relación de fuerzas duradera en favor del capital y en disfavor de los trabajadores y del conjunto de las clases subalternas. Por lo tanto, desarrollar esta cuestión de que el capital es la principal traba, es importante hacerlo frente a la sociedad para aportar a resolver esta relación de fuerzas desfavorables. Ahora, lo que sucede acá es que se ha agotado un ciclo largo, ese ciclo que comenzó a mediados de los 70 y que fue una respuesta del capital a la caída de la tasa media de ganancia del ciclo anterior que se desarrolló del 30 al 75, que, como decía Pablo, es caracterizado como los 30 años dorados del capital. La respuesta fue una profunda reestructuración de sus espacios productivos, industriales, de servicios, de circulación y distribución de las mercancías, y también el lanzamiento de una fuerte ofensiva de capital sobre el trabajo, ofensiva generalizada y sostenida. Sostenida porque se despliega desde aquellos años 70 sin solución de continuidad hasta ahora. Y generalizada porque ese despliegue lo fue sobre el conjunto de las conquistas obreras que los trabajadores, generación tras generación, habían ido levantando como barreras frente a la voracidad del capital. Pero este ciclo ahora se agotó. Y en todos estos últimos 25 años, lo que ha hecho el capitalismo para poder reestructurar esta cuestión y para la ofensiva de los trabajadores, desarmar, desmontar todas y cada una de las regulaciones y de los controles estatales que precisamente el propio capital había levantado en el ciclo anterior para preservar la tasa de ganancia. Pero esas regulaciones hablaban de la rigidez del mercado y achicaban el margen de ganancia. Por lo tanto, desmontó todo eso y resulta que ahora la explicación de la crisis es por falta de regulación y por falta de controles estatales. Quiero decir que si lo enfocamos frente a la sociedad, frente a la gente, frente a los trabajadores, de la perspectiva de los ciclos, podemos demostrar con claridad cómo en todos los periodos el capital choca contra sus propios límites, se ve obligado a rebasarlos, a destruir las mismas normas que él había empleado y a poner otras normas que en otro momento se le transforman nuevamente en sus propios límites. Esto coincide, el fin de este ciclo largo, con la culminación del ciclo corto que señaló también Chipi, el que comenzó allá después del atentado a las Torres Gemelas, que le permitió a la administración Bush un redespliegue bélico con las invasiones a Irak y Afganistán, con la importancia que tiene para la economía norteamericana el complejo militar industrial. Y esto fue acompañado por una excepcional baja de tasas, el realineamiento de la demanda, el crédito que llegó a ser el 140% del Producto Bruto y todo lo que conocemos después, ¿no? Ahora, esto ahora se va agotando y el impacto también que tuvo sobre la periferia comienza a resentirse también aún en nuestro propio país, que aún antes de la crisis el ciclo expansivo que nació en el 2002 con la macrodevaluación comenzaba a tener ciertas debilidades y ciertos problemas. Es decir, hay una vinculación muy estrecha, como decía Chipi,
hubo una sincronización muy fuerte que no es común en la dinámica del capital y especialmente del ciclo local con el ciclo internacional. Esto ahora, así como fue la parte positiva desde el punto de vista del crecimiento del ciclo, también esta combinación se ve en la fase descendente del ciclo. La salida de esto no será breve, pero creo que acá también se dijo, y no es una cuestión de optimismo y de pesimismo, hay un hecho objetivo: si no aparece un sujeto social y político que desplace al sistema del capital y lo tire al basurero de la historia, el capital se va a reconstituir. Esto es inevitable, ha pasado históricamente y puede volver a pasar. El problema es político, el problema es claramente político. Ahora, lo que nosotros vemos, que a la salida de cada ciclo el capital tiene una fase inferior a la anterior, porque no puede recuperar la tasa de ganancia del periodo anterior. De ahí que la clave de la evolución del ciclo y de las crisis y por qué el capitalismo funciona en base a ciclos está en la tasa de ganancia. Creo que hoy hay argumentaciones para explicar todo esto. Ahora, en este interregno, en este espacio temporal en que se da la crisis y el problema de que el capital encuentra una salida, está la posibilidad de la intervención política, y es donde el marxismo tiene que apoyarse en esta cuestión. Creo que además que esta crisis se da a nivel internacional, y es el tercer punto que quiero colocar aquí, en un mar o en un cielo que no es sereno. Se da con el principal potencia del mundo empantanado en dos guerras, en Irak y Afganistán, que es tan difícil quedarse como salir de ahí. Se da con un rotundo fracaso de la agenda imperialista en Medio Oriente. Se da en una Unión Europea que todavía no pudo absorber la expansión a los 25 países que se incorporaron, y en una Unión Europea que todavía no resolvió, no restañó las heridas producto de la desmembración de Yugoslavia en los Balcanes. Y se da también en un contexto mundial en que reaparece Rusia como potencia mundial. Sus acuerdos con China, una alianza que está estableciendo con China, y sus acuerdos que acaba de trazar acá con Venezuela y con Cuba. Pero además se da con la respuesta que dio Rusia con la provocación en Ucrania, en Georgia primero, y las amenazas en Ucrania. Pero se da también que al otro día que triunfa en las elecciones Barack Obama, Rusia adelanta su línea de misiles. Nosotros sabemos que de cada crisis de importancia como la que estamos atravesando, y como la del 30 y como la anterior, el capitalismo sale siempre de las guerras, porque la salida de la crisis es una fuerte destrucción de fuerzas productivas, y nada destruye más fuerzas productivas que la guerra, que la barbarie, ¿no? Ahora, es difícil pensar hoy en una nueva guerra mundial, en el sentido de que son demasiadas las potencias que están con armas nucleares. Es difícil pensar en esa salida. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve que la moneda, que es la articulación del comercio interior, que es el dólar, que pertenece a la potencia mundial y que se debilita día tras día, y que además esa potencia mundial, que es la que puede imprimir esos dólares, es al mismo tiempo la potencia hegemónica militar mundial en ascenso en su poderío militar, estas dos tendencias contradictorias abren un panorama a futuro bastante peligroso. Es difícil que haya guerra, pero hay condiciones para la guerra. Ahora, en este interregno, me parece que el imperio no tiene políticas para la América Latina. Que no tenga políticas no quiere decir que no tenga capacidad de coerción y de represión. De hecho, solo mencionar que la Cuarta Flota volvió a navegar por las aguas es suficiente, no necesita más, ¿no? Pero, fíjense, el ALCA, que era el primer proyecto económico global para la región después de la Alianza para el Progreso, en el año 61, tardaron 40 y tantos años para proponerlo, y se lo voltearon en 5 años. La resistencia de los movimientos sociales de América del Sur sobre todo, pero también la combinación de varios gobiernos que volcaron el ALCA, ¿no? Y hoy no hay una propuesta alternativa del imperio para la América Latina. Esto es lo que permite ciertos movimientos autónomos de ciertas burguesías locales. Pero esto es lo que permite también la posibilidad, en el marco de la crisis, de desarrollar una política propia e independiente del marxismo y de la izquierda revolucionaria. Pero, y el cuarto y último punto que quisiera colocar, tenemos que reconocer
como lo reconocía acá una compañera en la mesa de filosofía los otros días, que venimos de una etapa en que la perspectiva de la transformación revolucionaria, por lo menos para las grandes masas, había quedado en suspenso. Las ideas de la revolución y del socialismo perdieron credibilidad. No hay convicción en las grandes masas de que sus luchas concluyan en una alternativa superadora del capital. Porque no tienen un objetivo político global, porque no tienen una perspectiva en ese sentido de conjunto, que supere la reivindicativo. Y por eso es que la enorme cantidad de luchas que hemos visto en América Latina, y sobre todo también en nuestro país y en países cercanos, no saldan en un proyecto político y no alcanzan a superar la reivindicación. Por lo tanto, me parece que respondiendo a la convocatoria de la mesa, una de las tareas centrales del marxismo hoy es reponer la credibilidad en la posibilidad de la transformación radical de nuestras sociedades, que para nosotros no es otra cosa que un proyecto claramente socialista. Y esta coyuntura es también excepcional para reponer la idea del socialismo. Pero esto no será posible al margen de la intervención directa en la lucha de clases. Quiero decir con esto, no es un problema teórico, aunque incluye la teoría, es un problema práctico, o como explicaba abundando en detalle Gruner acá y me los ahorro, es un problema de la praxis. Pero hoy hay un conjunto y una diversidad de movimientos sociales que son distintos a los que creamos e impulsamos, los que tenemos cierta edad, en los años 60 y en los 70. Aquellos se articulaban alrededor de la relación capital-trabajo, de la producción, de los sindicatos, de la fábrica. Hoy esto se articula más en general en el marco de la distribución y la circulación de las mercancías. La relación entonces es muy distinta. ¿Cuál ha sido el resultado? Que se ha puesto en duda la hegemonía del proletariado para todo proyecto de cambio y de transformación en nuestras sociedades. Pero nosotros sabemos, y en esta mesa sabemos, que la globalización no superó las leyes y las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, lo que hoy vemos es que las ha reafirmado, las ha verificado a nivel mundial y en una escala inédita, por lo menos en nuestra generación. El motor del capitalismo sigue siendo la relación capital-trabajo, la centralidad del trabajo y sobre todo el tiempo de trabajo. Y me parece que en esto hay que afirmarse para dar un debate general, no entre nosotros, un debate frente a la gente, ganar voluntades, explicar qué es esto de la centralidad del trabajo y qué es esto y por qué el capital mismo necesita de la centralidad del trabajo. La esencia del capitalismo se mantiene, si nos fijamos, la explotación asalariada, la extracción de plusvalía, la penetración imperialista, la exacción de recursos naturales, todo lo que quiera. Pero esto no significa que todo siga igual a otras épocas. Y me parece que entonces los desafíos del marxismo en esta época es que junto con recuperar